Buenas tardes, amigos de Diálogo Ciudadano. Mi nombre es Renzo Cárdenas. Esta tarde voy a compartir con ustedes un tema súper importante: la suspensión perfecta de labores en la emergencia sanitaria de COVID-19. Sean bienvenidos y bienvenidas, que este video pueda servirles también para que lo puedan revisar en los días siguientes. No hay ningún problema, compártanlo también. La idea es poder generar contenidos, así que antes de terminar este año 2020, por lo menos tenemos que saber cuáles son nuestros derechos laborales. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre la suspensión perfecta de labores. Así que compartan este video con todos y todas que han tenido que pasar por esta terrible situación, tanto como empleadores como si fuesen también trabajadores. Entonces, el día de hoy tenemos más de 20 preguntas. De hecho, todas son muy interesantes. Muchas tienen bastante contenido normativo. La idea es que ustedes lo puedan ver cuando tengan bastante tiempo y puedan revisarlo si es que es el caso, o puedan compartirlo a las personas que saben que se encuentran en esta situación, porque ha sido una de las preguntas más frecuentes en este año 2020 aquí en Diálogo Ciudadano. ¿En qué consiste la suspensión perfecta de labores regulada por el Decreto de Urgencia 038-2020? Bueno, cuando hablamos de suspensión perfecta de labores, implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral, pudiendo comprender a uno o más trabajadores. Es decir, por una situación, una causa justificada, entonces el trabajador no brinda el servicio y el empleador tampoco lo paga. Pero puede ser para un trabajador, para todo un área, y eso es lo que se tiene que revisar ahora. La siguiente consulta que nos hicieron era ¿qué condiciones deben cumplir los empleadores para adoptar una suspensión perfecta de labores? Entonces, sobre las condiciones, podemos decir lo siguiente. Excepcionalmente, los empleadores pueden adoptar una suspensión perfecta de labores cuando se encuentren imposibilitados de implementar previamente el trabajo remoto, que lo hemos hablado el día de ayer, o otorgar la licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades, así como por el nivel de afectación económica que afronta. Asimismo, deben procurar, en primer término, adoptar las medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el diálogo con los trabajadores. Agotada la posibilidad de implementar medidas alternativas, el empleador podrá aplicar excepcionalmente la suspensión perfecta de labores, tratándose de empleadores que cuentan hasta con 100 trabajadores. Resulta facultativo acreditar la adopción de medidas alternativas. Tienen que acreditar qué otras medidas han hecho, ¿no? Esto está evidentemente en el Decreto de Urgencia 038 y en el Decreto Supremo 011-2020. La siguiente pregunta es, oye Renzo, ¿en qué supuestos existe imposibilidad de aplicar trabajo remoto? Eso también lo hemos trabajado el día de ayer, pero lo recordamos de forma muy sucinta. Existe imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades, cuando la naturaleza de las actividades hace imposible su aplicación por requerir la presencia de trabajador de forma indispensable, debido a que la utilización de herramientas o maquinarias solo pueden operar en el centro de labores, u otras que resulten inherentes a las características del servicio contratado, ¿no? Entonces ahí es imposible aplicar el trabajo remoto. Asimismo, ¿en qué supuestos existe imposibilidad de aplicar licencia con goce? ¿No? Que es lo que estaban preguntando ayer también sobre las licencias con goce. Bueno, existe imposibilidad de aplicar licencia con goce de haber en cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, por la naturaleza de las actividades, cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en atención a causas objetivas vinculadas a la prestación, tales como, por ejemplo, uno, cuando la jornada del empleador cuenta con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de 24 horas del día, cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades la extensión del horario pueda poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por la ley u otras disposiciones normativas, y otras situaciones que manifiestamente escapan al control de las partes, ¿no? Eso está en el Decreto Supremo 011. Otra de las consultas es, ¿en qué casos el empleador puede sustentar
que existe un nivel de afectación económica. Esto es súper importante para todos aquellos que te han dicho, oye, ¿por qué a mí no me salió la suspensión perfecta? ¿Por qué a mí sí? Entonces, para el caso de los empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas a ser realizadas durante el estado de emergencia nacional, acuérdense que estamos en la fase 4, aunque no sabemos si volvemos a la 3, porque parece que la segunda ola se viene con todo, pero aún nada se sabe, nunca se sabe en esta pandemia qué puede ocurrir. Pero actualmente estamos así, con el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM y sus normas complementarias, dice que existirá nivel de afectación económica en los siguientes supuestos. Tome nota. En el primer supuesto, cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la planilla electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes de marzo comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, registra en el mes de marzo 2020 un incremento mayor a 6 puntos porcentuales por el caso de micro y pequeñas empresas y a 13 puntos porcentuales por el caso de medianas y grandes empresas. Esta definición aplica para la adopción de las medidas que tengan lugar en el mes de abril, que ya pasó. Y luego, cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la planilla electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes previo en el que se adopta la medida, es decir, los meses que siguen, puede ser, es más, ahora mismo en diciembre, en noviembre. Y dice así, ¿no? Entre su nivel de ventas correspondiente al mes previo, se adopta la medida comparado con el ratio del mismo mes del año anterior. Registra en dicho mes previo un incremento mayor a 12 puntos porcentuales para el caso de las micro y pequeñas empresas y 26 puntos porcentuales en el caso de medianas y grandes empresas. Esta definición aplica para la opción de las medidas que tengan lugar a partir del mes de mayo en adelante, que es lo que ha ocurrido en adelante. Para el caso de los empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas a ser realizadas total o parcialmente, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Supremo 044 y sus normas complementarias, existirá nivel de afectación económica en los siguientes puntos, es decir, aquellas actividades donde todavía no se han reactivado, y que hay muchas. Entonces, cuando el ratio resultante de dividir la remuneración de todos los trabajadores declarados en la planilla electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes de marzo, comparado al ratio del mismo año, del año anterior, y tiene un incremento mayor a 4 puntos porcentuales para el caso de las microempresas y 11 puntos porcentuales para el caso de las medianas. Y el otro es cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en planilla electrónica entre su nivel de ventas correspondientes al mes en el que se adopta la medida, sea octubre, noviembre o diciembre, registra que en dicho mes hay un incremento de 8 puntos para las micro y pequeñas empresas y de 22 puntos porcentuales para el caso de las medianas y grandes. En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sean igual a 0, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta de labores, siendo facultativo la adopción de medidas alternativas. ¿Qué remuneraciones se tomarán en consideración para el cálculo de esta ratio? Conforme a lo establecido al Decreto Supremo 03 del 97 y el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero de especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Asimismo, las sumas de dinero entregadas directamente al trabajador en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio, que los instituya también tiene naturaleza remunerativa. No constituye remuneración los conceptos previstos en el artículo 19 y 20 del Decreto Supremo 0197, que es sobre la compensación por tiempo de servicio. Otra de las preguntas, para no marearlos mucho, es cuáles son las medidas que debe procurar adoptar el empleador a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Esto es clave para los que son empleadores y no quieren de ninguna forma tampoco deshacerse de sus trabajadores, ¿no? Y tratan de hacer lo posible para continuar con el vínculo laboral. Los empleadores que no pueden implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, deben procurar en primer término adoptar medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el diálogo con los trabajadores, tales como, por ejemplo, otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, acordar mediante soporte físico virtual el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro, adelanto de vacaciones, acordar mediante soporte físico virtual la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración. Es decir, vas a trabajar menos horas y te voy a pagar menos, pero mantenemos vínculo laboral.
Acordar mediante soporte físico y virtual con los trabajadores la reducción de la remuneración. Es decir, bueno, vamos a seguir trabajando igual, pero te voy a pagar menos, ¿no? Entonces, acordamos o no acordamos. En ninguno de los casos debe ser menos a la remuneración mínima vital, ¿no? Y finalmente, adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, siempre que permita el cumplimiento del objetivo del decreto de urgencia 038. Previamente a la adopción de las medidas alternativas indicadas, estas son las medidas alternativas duras, pero son las que la ley contempla, el empleador debe informar a la organización sindical o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores elegidos o los trabajadores afectados los motivos para la adopción de dichas medidas a fin de entablar negociaciones que busquen satisfacer los intereses de ambas partes. Se debe dejar constancia de la remisión de información y de la convocatoria de la negociación. Tratándose de empleadores que cuentan hasta con 100 trabajadores, resulta facultativo acreditar la adopción de estas medidas alternativas. Eso está en Decreto Supremo 011-2020 y el Decreto Supremo 015-2020 de Trabajo. Otra de las consultas es qué procedimientos debe realizar el empleador que opte por aplicar la suspensión perfecta de labores. Entonces, cuando hablamos de procedimientos, debemos decir lo siguiente, ¿no? Los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos. De existir de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes. Es decir, oye, infórmales. No es que tomes la decisión y de un momento a otro ya está y te voy a pagar menos o simplemente no te voy a pagar y hacemos suspensión perfecta. Luego de ello, el empleador deberá presentar la comunicación de suspensión perfecta de labores por vía remota a través de la plataforma virtual a cargo del Ministerio de Trabajo, como máximo hasta el día siguiente adoptada la suspensión. Dicha comunicación se realiza según el formato del anexo del decreto de urgencia 038. Asimismo, tenemos otra pregunta. ¿A cargo de qué autoridad se encuentra la verificación de hechos de la suspensión perfecta de labores? O sea, no solamente es, oye, te informe que vamos a ir a suspensión perfecta de labores, sino, bueno, ¿quién va a verificar ello? Entonces, la verificación de los hechos sobre la suspensión perfecta de labores se encuentra a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo y busca corroborar la correspondencia entre lo manifestado por el empleador a través de la declaración jurada y los hechos. La Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el marco de sus competencias, realiza la verificación antes mencionada y remite la información obtenida a la Autoridad Administrativa de Trabajo, observando un plazo no mayor a 30 días. Autoridad Inspectiva de Trabajo, Autoridad Administrativa de Trabajo son conceptos que debemos tener en cuenta, no solamente en Lima, que es la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, sino en las regiones que son las direcciones regionales o gerencias regionales de trabajo también, junto con la SUNAFIL. ¿Cuál es la información que la autoridad inspectiva debe remitir a la autoridad administrativa de trabajo? Es otra de las consultas. Entonces, en el marco de esta verificación, la autoridad administrativa, la autoridad inspectiva deberá reportar a la autoridad administrativa lo siguiente. Información del empleador sobre la naturaleza de sus actividades o el nivel de afectación económica, los formularios, la planilla electrónica también, información del empleador sobre el acceso y destino de los subsidios del origen público otorgados en el marco de la emergencia sanitaria, si es que los hubiese, la verificación de que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta de labores efectivamente se mantengan inactivos, y de tratarse de una paralización parcial, se verifica si en otros puestos de trabajo persiste la prestación de servicios de manera presencial o mediante la aplicación de trabajo remoto. Se verifica además el motivo de la inclusión de los trabajadores sindicalizados o de representantes de trabajadores en la suspensión perfecta de labores. Es un tema grave porque muchas veces dicen que los mandan a suspensión perfecta precisamente a los trabajadores que están sindicalizados y esto sí sería, sin una justificación, una situación muy complicada en las relaciones laborales porque estaría afectando la libertad sindical, entre otros factores más que también están contemplados. ¿SUNAFIL calificará las comunicaciones de suspensión perfecta de labores? Es otra de las preguntas. Bueno, no. La calificación y resolución de dichas comunicaciones se encuentra a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En ese sentido, recibido el informe de la Autoridad Inspectiva y previa evaluación y ponderación del mismo, la Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución dentro de los 7 días hábiles. Ya hemos dicho que el Ministerio de Trabajo en caso de Lima y las direcciones o gerencias regionales de trabajo en caso de las regiones. ¿Qué sucede si se corrobora la falta de correspondencia entre la declaración jurada presentada por el empleador y la verificación realizada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo? Entonces, ¿qué pasa, no? Si
Si de corroborarse dichos supuestos, entonces la autoridad administrativa de trabajo dejará sin efecto la suspensión perfecta de labores, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido y que corresponda la remuneración inmediata de las labores. El periodo dejado de laborar es considerado como trabajo efectivo, es decir, si se corrobora dichos supuestos, se deja sin efecto la suspensión perfecta. Entonces hay que tener cuidado. No basta solamente decir me voy a suspensión perfecta y si no cumples estos entendidos, pues no corre la suspensión perfecta y vas a tener que pagar. ¿Cuáles son los aspectos que deben tomarse en cuenta los empleadores que accedieron al otorgamiento del subsidio del 35% para el pago de las planillas regulado por el decreto de urgencia 033? Es otra de las preguntas. Respecto a las comunicaciones de suspensión perfecta de labores y tomando en cuenta el reporte de información en virtud de la verificación realizado por la zona fila Autoridad Administrativa de Trabajo, evaluarán los casos que el empleador haya percibido algún subsidio de origen público otorgado en el marco de la emergencia sanitaria conforme a lo siguiente. En el mes en el que el empleador percibe el subsidio por el pago de la planilla de empleadores, regulado en el decreto de urgencia 033, la medida de suspensión perfecta de labores no puede comprender a los trabajadores por los cuales el empleador percibe el referido subsidio. De encontrarse dichos trabajadores incluidos en la medida de suspensión perfecta de labores, la Autoridad Administrativa de Trabajo expedirá la resolución precisando que la misma no aplica a los trabajadores por los cuales el empleador percibe el subsidio durante el mes en que se percibe el mismo. Por otro lado, B, para las comunicaciones de suspensión perfecta de labores que se produzcan en el mes de mayo a efectos de determinar el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en planilla electrónica del empleador entre su nivel de ventas, corresponde al mes de abril del presente año, es decir, el mes anterior. Antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038, el empleador podía adoptar una suspensión perfecta de labores. Esa es una pregunta típica, ¿no? ¿Qué iba a pasar si es que te mandaron suspensión perfecta antes o no? En realidad no. Hasta antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038, que es el 15 de abril del 2020, la suspensión perfecta de labores no formaba parte de las medidas laborales previstas en la normativa especial aplicable durante la vigencia del estado de emergencia nacional. Por tanto, el empleador debió aplicar el trabajo remoto y en caso que fuera incompatible con la naturaleza de las labores de los trabajadores, otorga una licencia con goce de haber. Es decir, si se están debiendo el mes de marzo y te dijeron te hemos mandado a suspensión perfecta, eso no es correcto. Y ahí hay un tema para evaluar, evidentemente. ¿Cuál es la duración de la suspensión perfecta de labores reguladas en este decreto de urgencia? La duración de la suspensión perfecta de labores prevista en el 038 no puede exceder de 30 días calendarios luego de terminar la vigencia de la emergencia sanitaria, pero la emergencia sanitaria todavía no ha terminado, lo siguen postergando y postergando. Entonces, por ahora, la emergencia sanitaria es hasta el 5 de enero y parece que sale la comunicación de que se va a postergar hasta el 17 de enero, pero aún no sabemos. Entonces, aún está vigente. ¿Puede el empleador dejar sin efecto total o parcialmente la suspensión perfecta de labores? Sí, cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta de labores eh, sea posible la aplicación del trabajo remoto, es decir, los mandan suspensión perfecta, pero ya puedo hacer trabajo remoto, ya tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces, sí, el otorgamiento de licencia con goce de haber o la adopción de medidas que resulten necesarias al fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. Entonces, se pueden hacer una vez que pase este momento de crisis, digamos, y te hayas puesto como suspensión perfecta de labores, puedes retomar el trabajo. Eso está en el Decreto Supremo 011. Durante la vigencia de la suspensión perfecta de labores, los trabajadores dejarán de gozar de las prestaciones de salud, seguridad social, etcétera. Esa pregunta todo el mundo la hace, ¿no? En realidad no. Durante la vigencia de la suspensión perfecta de labores, los trabajadores comprendidos en dicha medida continuarán gozando de las prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud a cargo del Seguro Social de Salud, o sea, de salud. Esta cobertura especial incluye a sus derechohabientes. El empleador que aplique la suspensión perfecta de labores, así como el trabajador comprendido en dicha medida, pueden acordar con la institución administrativa de fondos de aseguramiento en salud correspondiente la continuidad de dichas prestaciones de salud, siempre que cualquiera de las partes de la relación laboral asuma parcial o totalmente su financiamiento, ¿no?
Otra de las consultas, y ya para ir acabando, ¿qué pasará con las comunicaciones de suspensión perfecta de labores regulada por el decreto de urgencia 038 presentadas desde su entrada en vigencia y con anterioridad a la entrada del decreto supremo 11? Entonces, parece que es un enredo legal, pero es importante poderlo entender. En estos casos, el empleador cuenta con un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 011, para adecuar o confirmar su comunicación a lo dispuesto en la presente norma, según corresponda. La adecuación o confirmación indicada se efectúa a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, empleando además para tal efecto el número de registro asignado para la referida plataforma a la comunicación de suspensión perfecta de labores. El plazo de 30 días hábiles para la verificación a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo. En el caso de que las comunicaciones de suspensión perfecta de labores en estos casos se contabiliza desde el siguiente día efectuada la adecuación o confirmación de la comunicación por parte del empleador, según corresponde. La base legal de única disposición complementaria final del Decreto Supremo 011 se indica esto. Además, como adicional, se indica qué sucede en el caso de que los empleadores contraten a trabajadores para ocupar los puestos de aquellos comprendidos en una suspensión perfecta. Miren, o sea, la trampa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si contrata a otros? Bueno, aquellos empleadores que contraten trabajadores para ocupar los puestos de aquellos comprendidos en una suspensión perfecta de labores cometen un fraude laboral a las disposiciones contenidas en el decreto de urgencia 038. Es decir, si a ti te mandan a suspensión perfecta de labores, amigo, amiga, no pueden contratar a una persona para que cumpla esa función mientras tú estás en suspensión perfecta de labores. Eso es fraude. Y está en el artículo 11 del decreto de urgencia 127 del 2020. Así que ojos con eso. Eh, Otra de las preguntas es, ¿los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores pueden disponer del fondo intangible de su CTS? Bueno, sí, excepcionalmente pueden disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de compensación de tiempo de servicio, hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. La libre disponibilidad de los fondos del monto intangible por depósito de CTS es aplicable ante cualquier tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente, adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada por el decreto de urgencia 038. Esto lo encontramos en la base legal del decreto de urgencia 038, en el numeral 7, artículo 7, y en el artículo 12 del decreto supremo 011-2020. Para ir acabando, ¿cómo se determina el monto de la remuneración mensual en la que podría disponer libremente, ¿no? Bueno, para determinar la remuneración bruta mensual a disponer, se considera la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la fecha de inicio de la suspensión perfecta de labores. En el caso de comisionistas, de estajeros y en general de trabajadores que perciban una remuneración principal imprecisa, la remuneración bruta mensual se establece en función al promedio de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa percibidas por el trabajador en los últimos 6 meses anteriores al inicio de la suspensión perfecta de labores. Si el periodo a considerar fue inferior a 6 meses, la última remuneración se establece en base al promedio mensual de lo percibido durante dicho periodo. Eso está en el decreto supremo 011. ¿Y cuál es el procedimiento para el retiro? ¿Cómo hago para retirarlo? Bueno, el Ministerio de Trabajo habilitará una plataforma de consulta para las entidades financieras depositarias de la CTS, o en su efecto les remite con frecuencia semanal o menor a través de los medios informáticos correspondientes la información que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores presentadas, que les permita confirmar a dichas entidades que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labores. Con dicha información, las entidades financieras ponen a disposición del trabajador el monto correspondiente en su respectiva cuenta de depósito de CTS. O si el trabajador lo solicita, deberán transferir el monto correspondiente a cuentas activas o pasivas del trabajador que se indique. Sí, estoy en el decreto de urgencia 038 y modificado por la segunda disposición complementaria modificatoria del decreto de urgencia 056 del año 2020. Si el trabajador accedió al retiro regulado mediante el decreto de urgencia 033, ¿podrá disponer nuevamente de su fondo al encontrarse comprendido en suspensión perfecta de labores? Interesante pregunta. Bueno, si la libre disposición de fondos del monto intangible por depósito de CTS por encontrarse comprendido en una suspensión perfecta de labores es adicional a la libre disposición regulada por el artículo 9 del decreto de urgencia 033.
O sea, sí. ¿Qué sucede en los casos en que el trabajador se encuentre en una suspensión perfecta de labores bajo los alcances del decreto de urgencia 038 y no cuente con saldo en su cuenta CTS? En estos casos, el trabajador puede solicitar a su empleador, ojo, el adelanto del pago de la CTS vía remota a su empleador, que se le transfiera a la cuenta de CTS correspondiente al periodo de noviembre a abril 2020 y de las gratificaciones del mes de julio de 2020 iguales a lo que acaba de ocurrir en la CTS de noviembre y de las gratificaciones de diciembre de este año, ¿no? El trabajador debe acompañar a su solicitud el documento que sustenta que no cuenta con saldo en su cuenta CTS. Este documento es puesto a disposición de los trabajadores para las entidades del sistema financiero mediante la tecnología de la información y comunicación. El empleador debe efectuar el desembolso dentro de los primeros 5 días calendarios de efectuar la solicitud del trabajador. La misma, que puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutada mediante transferencias a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. Esto está en el decreto de urgencia 038 y el decreto supremo 011 del 2020. ¿Qué trabajadores podrán acceder al beneficio de la prestación económica de protección social de emergencia ante la COVID? Para acceder a la prestación de protección social de emergencia ante la pandemia, corresponde a los trabajadores que reúnan las siguientes condiciones. Primero, eh, ser trabajador cuyo empleador cuente con hasta 100 trabajadores, contar con una resolución aprobatoria de suspensión perfecta de labores, percibir una remuneración bruta de hasta 2.400 soles y no haber sido beneficiado, así como ningún miembro de su hogar, de los subsidios del bono familiar universal, bono quédate en casa, bono independiente, bono rural. Esta prestación económica otorgada por el Seguro Social de Salud hasta por un monto de 760 soles por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores, hasta por un periodo máximo de 3 meses. Por el cálculo del monto a reconocer se computa periodo de hasta 30 días calendarios si el plazo de la duración de la suspensión perfecta de labores reporta una fracción final menor a 30 días calendarios, se considera para el cálculo la proporción que corresponde, es decir, si deseas acceder a esta prestación económica de protección social, no de ninguno de tus familiares o que estén dentro del padrón familiar, haber sido beneficiado con ninguno de los bonos en primer lugar. Y debes recibir una remuneración bruta menor de 2.400 soles. Esa es una de las grandes complicaciones que ha habido en esta pandemia. ¿Se ha dispuesto alguna medida para aliviar la falta de liquidez de los empleadores? Entonces, con respecto a los empleadores, debemos decir lo siguiente, ¿no? Sí, excepcionalmente el empleador pudo aplazar el depósito correspondiente a la compensación por tiempo de servicio del mes de mayo hasta el mes de noviembre de este año que acaba de pasar, con excepción de los siguientes casos, ¿no? Uno, cuando la remuneración bruta del trabajador sea hasta 2.400, o sea, ahí estás obligado a pagar. Y cuando los trabajadores se encuentran bajo cualquier tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada por el decreto de urgencia 038. Entonces, queridos amigos y amigas, hemos podido dar rápidamente una mirada con estas 25 preguntas a lo que ha sido la suspensión perfecta de labores. Eh, Quedo atento a sus comentarios. Siempre es un poco tedioso hablar sobre los temas legales, pero lo pueden compartir, pueden revisar cualquiera de las 25 preguntas según a ustedes les convenga. Y si tienen algunas dudas, por favor, no se olviden en dejarla en los comentarios. De hecho, hay algunos temas de CTS y algunos temas de ONP que los vamos a ir tocando en el futuro. Y también los temas de los bonos. Los bonos, ¿va a haber bono en el 2021? ¿Cómo queda ese tema? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Soy Renzo Cárdenas. Hasta el año 2021.